Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Fernando Romo, que es mejor conocido como el Pop, y algunos lo conocen como el administrador y director de la cofradía, que es una página que, bueno, es un blog, aparte es un integrador de comunidades y sirve como un catalizador de personas que están dedicadas al software libre en México. Y también están mis compañeros Lead, Pool y Debug, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Fernando Romo, también conocido como el Pop, que estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también cursó algo de ingeniería electrónica en la misma universidad. Trabajó en el área de ingeniería de sistemas en Banamex y ha sido fundador de distintas empresas como físicos ingenieros y matemáticos en concentración y origen de sistemas. Luego de dejar a Acer, abre un portal dedicado al software libre llamado La Cofradía Digital. Actualmente es presidente del grupo de usuarios de Linux en México, director general de la empresa Incubox SADCB y director de Boycam. Es un honor tenerte en esta nueva entrevista, Fernando. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, pues antes que nada la pregunta obligada, ¿desde qué edad te empezó a surgir esta curiosidad por los ordenadores y la informática? Mira, yo empecé, mira, tengo 57 años, o sea, ya estoy ruquito, y a los 11 años me entró la curiosidad por esto de las computadoras. Obviamente a los 11 años yo no tenía lana para comprarme una computadora, entonces, junto con un amigo mío que se llama Omar Yubeili, había en Plaza Inn una tienda de computadoras de Apple, y resulta que Omar conocía al dueño y pues nos veían medio locos y nos dieron chance de jugar con las computadoras Apple. Le estamos hablando con un Apple II hace muchísimos tiempos, pero pues no teníamos compus, pero nos dejaban programar y nos dejaban usar las compus. Y de paso, pues demostrábamos las compus para los clientes que llegaban y veían que hacíamos cosas, y eso pues les incrementaba las ventas. Entonces, de ahí empecé a jalar chambitas. A los 13 años vendo mi primer sistema a una empresa inglesa que se llama Walter Thompson, que me piden algo que yo no sabía, o sea, pinche escuinclo de 13 años que le piden un sistema de coaseguro. ¿Y qué es este sistema de coaseguro? Lo que hace esta empresa es una aseguradora que comparte riesgo. Entonces, haz de cuenta que ellos aseguran un Boeing 747 y lo que hacen es el riesgo, el monto total del costo del avión, lo reparten entre aseguradores de México y del mundo. Entonces lo que hacía mi programa es decía, pues el 747 cuesta $240 millones, por decir una cifra. Entonces la parte de la prima de que da Seguros La Guadalupana, la Internacional, GNP, bla, 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 es de tanto, tanto y tanto. Entonces, cuando son montos muy grandes, normalmente las aseguradoras no aseguran todo el bien, sino que comparten el riesgo entre varias aseguradoras. Entonces, lo que hacía mi programita era calcular el costo y cuánto era la prima que tenían que dividirse entre los diferentes coaseguradores. Obviamente yo no sabía ni un pepino de cálculo actuarial y pues apenas estaba muy incipiente en la programación. Entonces me aventé este sistemita en un Apple II en Basic y se lo vendí a esta empresa. Y en ese entonces, estamos hablando hace muchos años, pues me pagaron como 5 millones de pesos desde entonces. Obviamente, si le quitas chingo mil ceros y devaluaciones, pues ya serían como 50,000 pesos de la época, ¿no? Pero pues para un niño de 13 años que le cae lana, pues dices, como haces cualquier clase de pendejadas, te compras cosas, ahí me compré mi primera computadora, armé una PC y todas esas cosas, pero pues uno está muy idiota cuando está chavito. Entonces, como dice que la mitad del dinero la gasté en viejas, pachanga y chupe, la otra mitad de esa sí la malgasté, no manches. Entonces, pues uno va aprendiendo y entonces me empezaron a caer jales así de que ahora hazte esto. De repente me pidieron un sistema para reservación de butacas de cine para un cuate que quería hacer como un rollo de cine, pero estamos hablando que no es como Cinemex o Cinépolis que compras tu lugar y ya.
pues no había ninguno de esos sistemas. Entonces me pedían, pues haz como un grafo en texto de las butacas y por coordenadas tipo ajedrez, ¿no? En A1 pides tu asiento, en A2, A3, y así hacías tu sistema coordenado y con texto que con X cruzabas tu apartado de butacas. Entonces empecé a hacer ese tipo de cosas de chavito. Este, pues con el tiempo, pues seguía haciendo jalecillos y todo eso. Y junto con, pues sigo estudiando. Este, Entró a la escuela. Para eso todo, obviamente todo lo que hice fue de autodidacta. Yo soy de la época en que escuchabas el grito de Tarzán con el módem. Mi primer módem fue de 300 baudios. La primera vez que accesé algo parecido a internet, que era Telepac, que era ARPANET a través de Telepac con una cuenta robada del CONACYT. Nos metíamos y lo que hacíamos, por ejemplo, para entrar, había eh, este, un portal de información de noticias de una revista que era, ¿cómo se llama? Byte o no sé qué, no me acuerdo, pero entrábamos pero te pedían tarjetas de crédito. Entonces nosotros lo que hacíamos, íbamos a los supermercados y nos volamos los boletines de reporte de tarjeta de crédito. Como no había validaciones en línea de las tarjetas de crédito, pues agarrabas un número al azar, y te suscribías y usabas el servicio hasta el tercer día que ya te votaban porque pues ya se dieron cuenta que la tarjeta estaba jodida. Pero entonces pues tenías todo un boletín lleno de tarjetas y empezabas a rolar números de tarjeta de crédito para tener servicio. Obviamente pues en esos tiempos pues, un boletín de tarjeta robada se supone que no es válido, pero como no había validación en línea, entonces lo que hacían los comercios tomaban por bueno hasta que validaban 3, 4 días después que pasaba, pero tú ya tenés servicio 3, 4 días. Era una manera muy hackeril de tener crédito. Me tocó usar también el famoso Blue Beep que hizo Steven Wozniak, que era para hacer llamadas internacionales con tu tono. Entonces generabas con una madre tu DTMF y sobrepasabas algunos códigos de central para hacer llamadas de larga distancia. Entonces muchas veces también usamos esas cosas. De esa época vengo, ¿no? Para que se den una idea. O sea, yo aprendí a programar también en tarjetas perforadas. Programé. O sea, primero aprendí Basic, después me dio por aprender Pascal en la misma Apple II, que tenía un Pascal muy bonito. Después me metí dizque, a clases de computación, y empecé a trabajar con Fortran, con RPG y con COBOL en tarjetas perforadas. Y y de ahí me metí a chambear, estaba en mi época negra de burócrata, o sea, tenía menos de 20 años, y estaba trabajando para una dirección de gobierno que se llama la Dirección General de Operación Hidráulica, que era DGCOH, que ahora es el Sistema de Aguas del Valle de México, o que ahora es CENMEX, o no me acuerdo qué, que es la que cobra el agua. Pero en ese entonces ahí trabajamos y yo estaba en un área de cálculo de supervisión de obra y calculando facturas y viendo cosas de avance de obra. Y en eso, pues pido mi cambio al área de sistemas. Y en esa área de sistemas, pues trabajaban con una Eclipse 9000 que era de Digital Equipment, que era una máquina así que en su momento era como wow, ¿no? Pero tú buscas en Wikipedia la Eclipse 9000, pues dices, pues qué vejestorio era esto, ¿no? De memoria compartida, terminales y todo. Pero algo que me dio mucha emoción es que hay un libro que se llama The Soul of the New Machine, que habla del desarrollo de cómo se hizo la Eclipse 9000 y cómo los grupos de hardware, los grupos de software interactuaban para construir una máquina. Entonces, es una novela muy bonita que yo se la aconsejo a la gente que le gusta el rollo de cómputo, pues porque hable cómo creas una máquina desde el concepto hasta hacerla y venderla, ¿no? Y todas las grillas y rollos que hay en eso, porque hay cotos de poder, hay feudos, hay todo, unos echan cacas a otro, este, como lo que pasa en las empresas en México hoy en día, ¿no? O sea, siempre hay un cotos de interés entre las personas y pues yo me formé de ese tipo de cosas. De ahí, en la misma dirección hicimos la migración a una HP 3000 que usaba un sistema que se llama MPE, que era muy divertido, pero pues, no sé por qué, pero me volví el administrador de sistemas de esa HP 3000. Entonces le daba mantenimiento, desfragmentaba discos,
hacía cosas, pero si la cagaba me echaba todo el sistema de aguas, ¿no? Porque teníamos un sistema que se llamaba Gracon, que es grandes consumidores, que era el cobro de agua pues para empresas como Coca-Cola, Peñafiel, todos esos que usan grandes cantidades de agua. Entonces yo hacía programas que calculaban, y bueno, y todo el equipo que estaba ahí en DXH, pues hacía programas para el cálculo de cómo se cobraba el agua a las empresas. Entonces, pues era muy divertido y en DXH pues aprendes muchas cosas. Estuve en un proyecto ahí mismo de catastro técnico que estábamos usando estaciones de digitalización para hacer como bueno, el historial técnico de las tuberías de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tuberías en ese entonces, estamos hablando previo a 85, no había un plano, sino era tradición oral. ¿Qué quiere decir esto? Que don Agapito, que trabaja en la bomba de San Bernabé, era el único que sabía por dónde pasaban los tubos y qué llaves abrir y cerrar. Entonces, lo que se intentaba hacer era hacer planos con los tubos y dónde estaban las válvulas y dónde se tenía que cerrar y todo eso. Entonces empezó a digitalizar, a tomar fotos aéreas, a hacer todo un proyecto para tener esta memoria técnica, pues, en papel, no en memoria de la gente. Y también estaba metido en un rollo, había un proyecto bien interesante, porque también en la Ciudad de México hay una gran cantidad de fugas de agua. ¿Por qué? Porque todavía, por ejemplo, en el centro de la ciudad hay mucha tubería de asbesto y hay tuberías que vienen de época de la colonia y que solo la gente la sabe por tradición oral, ¿no? Entonces se hizo un proyecto que para detectar las fugas, lo que se hacía en las noches se llevaban escuadras y era bien interesante porque se ponían micrófonos y el agua cuando se fuga produce ciertas frecuencias. Entonces lo que se detectaban era con las frecuencias de audio dónde estaban las fugas. Entonces empezó a hacer un levantamiento de donde había broncas con las tuberías. A la fecha sigue habiendo una cantidad brutal de fugas y cosas, pero te estoy hablando de 82, 83, pues teníamos millones y millones de metros cúbicos de agua que se fugaban, que se iban al sustrato porque se fugaban en las tuberías. Entonces eso ha sido una labor titánica, corregir eso. Pero pues yo dije, de repente, ¿de dónde un pinche escuincle de 3 años sacaban proyectos de este estilo, no? Entonces, pues eran cosas muy, muy divertidas. Y pues me tocó, tuve un jefe ahí en XH que se llamaba Nacho Puebla, que nos daba chance de hacer jales y hacer cosas, y como que él impulsaba, cosa rara, porque hay jefes que cuidan su feudo y no quieren hacer que nadie destaque, pero él nos decía, no, pues aprendan, hagan esto, etcétera, y nos permitía hacer jalecillos de lo que teníamos. Y de ahí me eché un sistema de cálculo ¿cómo se llama? De cálculos de nómina para Nafinsa, para una subsidiaria que se llama Impulsora Fondo México, que lo que hacía, no, miento, Fondo Nacional de Fomento Industrial, que era una entidad de Nafinsa. Entonces ahí le hicimos todo un cálculo de nómina de retroactividad, que le hicimos todo un chorizo que decían ellos, es que ahora todos los empleados van a tener un aumento de sueldo, pero es retroactivo al 2 de febrero. Todo lo que hacía nuestro sistema, se iba a febrero, recalculaba las nóminas, sacaba los diferenciales para poderle hacer el pago al usuario y recalcular los impuestos que tenía que pagar de ese retroactivo. Entonces empezamos a hacer ese tipo de jaladas. Entonces, pues yo nunca me había metido como en el rollo administrativo, siempre había hecho sistemas más como que de bits y bytes y ver más las tripas del sistema operativo, y pues de repente ahí me metí a rollos más administrativos. De ahí yo entré a estudiar en la Facultad de Ciencias de la UNAM, conocí a otro cuate que seguramente conoces, que es Max Mendizábal. De ahí en la facultad conocimos a la ladilla informática, que es Miguel de Icaza, que su papá era maestro en el Instituto de Física, en el Laboratorio de Altas Presiones, y pues ahí estaba rondando Miguel. Entonces, pues hicimos muy buenas migas con Miguel, este, y de ahí pues empezamos a hacer como rollos. Ahí estamos en los albores del 91, cuando Max me dice, oye, hay una madre ahí que acaba de sacar un tipo loco que se llama Linux. ¿Qué es eso, güey? No, pues es como un tipo Unix, que no sé qué. ¿Y dónde conseguimos copia de eso?
Pues total, que pagamos correo, nos llegaron como 50 floppies de 5 un cuarto, una madrinola así. Entonces ese era el tiempo en que cuando los hombres eran hombres, se instalaban 2 noches el pinche sistema operativo, cambiando disquetes y rogando de que no viniera mal uno de los discos. Y compilarle el kernel era, pues, era para hombres, no había configuradores que te ponen cosas bonitas y qué drivers quieres y eso. Era editar el punto config, casi casi vi.config, dos puntos WQ, make install, make install reboot. Y a ver, ¿no? Así, cuando los hombres eran hombres y compilaban el kernel a mano, este, y pues empezamos a jugar con Linux. Para ese entonces, yo estuve, o sea, de XOH pasé a Banamex, en Banamex estuve en Ingeniería de Sistemas de Banamex, en un área que se llama Banca Popular, y estuve programando cajeros automáticos, imagínate eso. Y toda la programación de los cajeros, usábamos unos cajeros de NSR que hablaban, ¿no? Entonces tenían, que eran los primeros que metió Banamex para que hablaban. Pero todo eso, el código, todo era en ensamblador, en un macroensamblador así bestial. Y tu programa final lo grababas en cintas de cassette que se metían dentro del cajero. Entonces, para que booteara esa madre era una cosa chistosísima. Entonces, de ahí empecé a trabajar en un proyecto que se llama Base 24, que es como un switcher bancario de transacciones. A mí me tocó hacer como las validaciones de comunicaciones con Visa y Mastercard en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacía esto? Base 24 es un sistema que conecta cajeros, lo pasa a los middlewares de autorización. Entonces nosotros decíamos, tú cuando pides dinero pones tu NIP, pues lo pasábamos ahí a un sistema de encripción que se llamaba, usamos equipo de una empresa israelí que se llama Racal. Entonces el equipo se llama Racal Guardata, que lo que hacía era encripción del PIN pad. Pero lo chistoso es que tú mandabas la inscripción, pero tú dirías, no, pues hago TCP, ni madres. Por un puerto RC232 lo metías de la TAN al encriptor, el encriptor te regresaba por RC232 lo cifrado y de ahí lo metías al switcher de transacciones. O sea, eran cajas que se conectaban por serial. Era muy divertido. Entonces ahí empecé a usar unas computadoras que se llaman Tandem, que lo que hacen son de cómputo paralelo. Entonces te permiten procesar y tener las cosas en paralelo y eran sistemas de alta disponibilidad. Entonces era muy chistoso porque el sistema operativo era muy parecido a MVP de HP, pero tú tenías, por ejemplo, una sesión de bash, tú tenías tu bash ahí, pero estaba corriendo una copia en dos procesadores. Entonces se moría una, tu sesión continuaba porque el segundo procesador hacía takeover eh, eh, no hacía takeover del proceso, tenía otra instancia del bash corriendo al mismo tiempo. Y lo único que hacía era pasar los puntos de control. Entonces siempre había en todas las transacciones dos procesos operando. Y eso nos lo pusieron a programar en COBOL, pero la Tandem era muy chistosa porque usaba nativamente un lenguaje que se llama Algol, que era el que el gobierno gringo autorizaba para rollos financieros y para ejército. Entonces el compilador de COBOL de la Tandem era un traslador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No era un compilador, sino agarraba tu código en COBOL y lo convertía al GOL y en Algol ya lo compilaba. Y ahí tenía un jefe que era Sergio Sales, que Max y yo estábamos trabajando en el banco y le pedimos, oye, Sergio, oye, porque sabíamos que la Tandem tenía compiladores de C. Entonces le pedimos a nuestro jefe, oye, danos chance de usar un compilador de C para aprovechar pues, el potencial de esta máquina. Y la respuesta de mi jefe fue no a las ideas exóticas. O sea, era exótico usar un compilador de C. Imagínate, y a la fecha, los bancos, especialmente Banamex, si tengo en cuenta Banamex cancelen, me lo van a agradecer. Yo sé cómo están las tripas de eso. Entonces, pues cuando yo entré al banco pensando, no, voy a entrar en un lado donde hay innovación, donde está lo más top de la tecnología, donde hay lana para comprar computadoras chingonas. No, los bancos son las mazmorras de la innovación tecnológica. O sea, no juegues, qué jodido. Entonces yo quedé muy decepcionado del banco, muy decepcionado de la industria financiera. Obviamente ha evolucionado en estas fechas, pero como se restringen por muchas normatividades, pues la normatividad y los protocolos y la seguridad y todo eso, pues retrasa el avance tecnológico.
¿Por qué? Porque tienen muchos compliance. ¿Qué es el compliance? Pues que tienen que cuidar muchas cosas porque pues, hay muchas consecuencias con los errores. Y te puedo platicar N errores que se cometieron en Banamex y que casi de que darle deploy en producción, o sea, control de versión ceros, ¿no? Estamos hablando de 87, para que te des una idea. Entonces, pues no había sistemas de control de versiones. Había un cuate que hizo el sistema de cálculo de intereses en tarjeta de crédito que le decían el zorro. El zorro se va del banco. A un amigo mío, a Max, le toca mantener el código del zorro y ves el código y dice, este programa que calcula los intereses, bla, bla, bla. En fin, hace de todo. Y todas las variables eran zorrito uno, zorrito 2, zorrito 3. O sea, no había una puta variable que dijera qué chingados es. Y de esas en el banco hay un chingo. Entonces, después, ahí dentro del banco, pues estaba lo de base 24, hice un sistema de monitoreo cajero permanente, que lo que hacíamos era monitorear los estatus de que al cajero le falta lana, o lo asaltaron, o alguien le está intentando abrir la puertita. Entonces, todo eso a través de la red de sucursales, y para hacer un despliegue más rápido de los cajeros, pues tú dices, ah, no, pusieron antenas, TCP/IP. No, todo era serial. Y lo que se hacía se colgaba de la red de sucursales. Y la red de sucursales se conectaba a unos equipos Burrox muy viejos que usaban un protocolo que se llama Pol Select. ¿Qué quiere decir esto? Que tú dices, oye, tengo algo, y entonces entrabas en un pool y decía, ah, tú tienes algo, me llevo el mensaje. Y después regresaba y ah, lo tomo. Entonces era por serial y sumamente ineficiente. Entonces, colgamos a los cajeros de esa red, y entonces yo lo que hice es que los equipos que hablaban por Select te vendían unas cajas que hablaban ese protocolo en miles de dólares. Entonces yo en un programita en Turbo Pascal hice un residente en Turbo Pascal que hablaba por Select. Entonces lo que hice fue hackear el protocolo, casi de ingeniería inversa en el protocolo, vi un poco de documentación de cómo se hacía, y hice un residente que corría en la PC que hacía lo mismo que el mismo hardware que costaba miles de dólares. Lo único que hice fue que controlaban el backend y para hacer el sistema de monitoreo junto con Carlos Arana, que ahora trabaja en Santander, en una base de DBase, imagínate, el sistema de monitoreo de cajeros de Banamex corría en DBase. Y yo con mi programa en Turbo Pascal lo clavaba en un archivo, Carlos lo trepaba y chupaba a la base de datos de DBase y ya decíamos un panel mímico de, ah, aquí está fallando esto y lo otro. Y las tripas era un cagadero, pero por frente se veía bien bonito, ¿no? Y ya el sistema de control y decían, ah, ya falta acá, Dana, pues manda a los del camioncito a reaprovisionar los cajeros y todo ese tipo de cosas hicimos. De ahí, yo cuando entro al proyecto de Base 24 en una presentación de sistemas con Mario Quijada, que era el director general de sistemas de Banamex en ese entonces, le digo, oye, pues yo estoy trabajando en Base 24, pero como vamos va a ser Base 25. Mario Quijada le dice a mi jefe, Liberto Ferrer, ah, pues si se vuelve base 25, en lugar de ser 1000 personas en el área de sistemas, vamos a ser 999. Se la sentencia a mi jefe. De ahí mi jefe se encabrona conmigo terrible. Y yo digo, no, no voy a estar peleando con esos idiotas y renuncio. Así le digo, no, renuncio a chingar su madre. Para eso yo empecé a montar una empresita con Max Mendizábal, este, y Pepe Chacón, otro cuate que se llamaba Físicos, Ingenieros y Matemáticos en Concertación. Entonces yo dije, ah, pues renuncio al banco y me dedico a mi empresita y me dediqué a vender computadoras. Entonces, por azar del destino, dos buenos amigos, Alberto Roditi y Armando Hinch, que eran de la Facultad de Ciencias, este, Beto Roditi enseñaba filosofía de las ciencias, no me acuerdo qué materia esotérica hay, pero él, junto con Juan Manuel Rojas y Armando Ginich, fundan una empresa que se llama Computec y empiezan a representar a ICE en México. Entonces me dicen, oye, ¿y tú quieres vender estas madres? Pues empecé a vender Acers en mi empresa FIMAT, pero me encargaban como las cuentas especiales de la empresa. Decían, oye, es que le quiero vender a mi primo, le quiero vender a mi hermana, le quiero vender a no sé qué. Pero en lugar de venderles directos, me daban a mí todas las cosas, yo los vendía, me daban un precio especial y pues me puse a vender computadoras a lo güey. Entonces, en ese momento, el vender computador era muy buen negocio. Ahora es electrónica o consumo, ¿no? O sea, vas a Liverpool, compras tu compu, pero ahí todavía había como esoteria en vender las computadoras.
Pasando el tiempo, pues me dice Beto Roditi, oye, ¿no te quieres venir a trabajar acá? Pues le digo, ¿de a cómo? Pues me llegaron al precio, me fui acá ahí como gerente de sistemas, después me volví director de sistemas de Acer, pero dentro de Acer, pues me jaló a Max, seguimos haciendo equipo, y ahí es cuando empezamos a jugar con Linux a lo güey, dentro de Acer. Y empezamos pues, a meter Linux para los servidores web de la empresa. Pusimos la primera página de internet de Acer a nivel mundial, con una maquinita Linux. En ese entonces usamos un Linux de una distribución de Sunsite, si mal no recuerdo, con chingo mil floppies. La pusimos ahí en una máquina, pusimos nuestros DNS, pusimos todo. Pusimos el primer enlace a internet de Acer a nivel mundial, casi casi. Fuimos el primer sistema, creo que fuimos el tercer sistema autónomo en México en cuanto a enlaces de internet. O sea, el primero fue la UNAM, después el TEC o al revés, no sé. Y después nosotros como entidad privada fuimos los del tercer sistema autónomo, con dos enlaces de internet de 64K, imagínate. Fue chistosísimo. Y gestionamos tres clases F y todo eso, cuando todavía había clases es que te regalaban, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues empezamos a divertirnos mucho con el rollo de internet. No había muchos proveedores de internet, entonces empezamos a trabajar con un cuate que se llama Tony Rijan, de una empresa que se llama DataNet, que de hace muchos tiempos. Este, y con él tuvimos nuestro primer enlace, después con Telmex tuvimos otro enlace que nos salía carísimo, y empezamos a hacer pues muchas negociaciones con Telmex. Pero aquí la historia es donde se pone muy divertida porque empezamos a trabajar con Telmex porque Telmex empezó a vender lo que se llama Telmex Internet Directo Personal, pero parece que a la gente no le gustaba el nombre del producto. Telmex adquiere a Prodigy, entonces empiezan a vender sus enlaces de Internet como Prodigy. Y dicen, pues vamos a vender chingo mil cuentas, vamos a hacer eh, muchas cosas chingonas con Prodigy. Pero resulta que se dan cuenta que el mercado de repente se para. Y dicen, ¿por qué si hay mucho potencial? Pues, la gente no nos compra cuentas de Internet. Y la gente de Telmex se dio cuenta de algo maravilloso, que la gente no entra a Internet porque no tenía computador. Entonces decían ellos, bueno, ¿y cómo le hacemos para que la gente tenga computadora? Entonces se les ocurrió la brillante idea de decir, bueno, pues vamos a financiarles las computadoras y vamos a vender computadoras a cargo del recibo telefónico, lo cual se me hizo una idea maravillosa. Entonces empezaron a vender máquinas como loco. En ese momento nosotros en Acer teníamos mucho éxito en el mercado mexicano. De hecho, una de cada tres computadoras que se vendían en México eran de Acer. Entonces empezamos a trabajar con Telmex para hacer la venta de computadoras con cargo al recibo telefónico. Y lo que nos pedía Telmex es que pudiéramos instalar las computadoras en menos de una semana. O sea que la distribuyéramos, despacháramos, se la instaláramos al cliente en su casa con su enlace a internet. Entonces, para eso yo hice el sistema de logística que hacía todo ese desmadre. Para que te des una idea de cómo funcionaba esto, nosotros vendíamos alrededor de 2.700 computadoras al día en el proyecto de Telmex. Entonces hice un sistema que lo que hacía, en lugar de todavía el canal de distribución era muy bonito, pues teníamos distribuidores en Acer, y lo que hicimos es, como Telmex vendía las computadoras directo, pues obviamente eso mataba al mismo canal de distribución. Pero lo que hicimos, y una idea genial que tuvo Armando y Alberto, es que decían, bueno, pues vamos a hacer que nuestros distribuidores que no están vendiendo computadoras instalen y ganen lana en eso. Entonces, lo que hacía el sistema es que usamos a 300 distribuidores a nivel de la República y les mandábamos equipo para que tuvieran en stock, casi casi en stand-by. Entonces, recibíamos la orden de compra de Telmex, o sea que en línea, o sea, yo hice un sistema que en Tech Marketing, el call center de Telmex, me levantaban tú hablabas, oye, ¿quieren una computadora? Y en mi sistema levantaban la orden de que querían la computadora y dice, yo lo recibía, mandaba a la planta de Vallejo la orden de despacho y si un distribuidor tenía la computadora on hand, le mandaba la orden a ese distribuidor que tenía la computadora on hand. Entonces yo manejaba como 300 multialmacenes y entonces logramos de que Telmex recibía el pedido a que instaláramos al cliente, en menos de 72 horas instalábamos en toda la República. Entonces, el sistema que hice de eso es una maravilla en logística, porque hacíamos las órdenes de despacho, Pop, generábamos las ¿te puedo órdenes. interrumpir un poquito? ¿Qué tiene que ver con
Ahorita estabas platicando de algo muy interesante que es precisamente el cómo funcionan los ISPs antes de que pasaras un poquito a la parte de cómo hacían las computadoras. A mí me llamaba mucho la atención que precisamente como lo comentas, antes era una marcación telefónica, la gente creo que algunos lo recuerdan perfectamente y posteriormente ya estaba el enlace. Al tú estar cerca de Telmex, esas empresas, te tocó ver cómo funcionaba esto de Uninet y cómo Sí, pero funcionaban esto fíjate, de los ISPs. sí, pero Telmex no fue de los grandes iniciadores en eso. O sea, yo creo que sería muy bueno que hablaras con Javier Matuk, que es buen amigo. Él tenía, puso un proyecto que se llama Spin, que seguramente es de haber oído por ahí. Él fue el primer güey que trajo un módem e intentó homologarlo, o sea, lo trajo y fue a Secretaría de Comunicaciones y Transportes y decir, oigan, voy a usar módems. Oye, pues es que no tenemos ni NOM para esta chingadera. Entonces él fue de los primeros en llevar el equipo y hacer que se creara una norma para la homologación de módems, porque no existía. Entonces, pues, todo eso, cuando vendíamos los computadores con acceso a Internet, se conectaban por módem. O sea, traían una tarjeta multimedia con un módem, sus bocinitas, su desmadre, y todas las cuentas que vendíamos se conectaban vía dial-up. Entonces tú dices, órale, el internet que se movía en ese entonces, pues era por dial-up. Después vino la ADSL y bueno, no vino, ¿qué? Ahí es algo parecido a ICDN, pero no me acuerdo bien, pero eran como dos líneas telefónicas, las sumabas para que tuvieras hasta 56, 112K por minuto, 100 por 112K por segundo. Pero sumaba dos líneas telefónicas, entonces era un equipo que conectabas como dos líneas y a un puerto serial. Todavía no había Ethernet, ¿no? Ya posteriormente pues fue llegando los ADSLs, las cosas de mayor velocidad, ya después la bendita fibra óptica. Pero de esas cosas, pues los primeros internet en México todo era DSL y en Telmex pues tenían pools y pools de modems y cosas por el estilo. Spin tenía así pools y pools, Datanet también tenía su rack de modems ahí, para recibir las llamadas y todo eso. Y pues era la época clásica en que tú estabas conectado ahí jugando Dungeons and Dragons o lo que quieras en línea y tu mamá descorleaba el teléfono y ya valiste madres, ¿no? Entonces la gente que tenía lana, pues contrataba una segunda línea, una para la compu y otra para la casa, ¿no? Pero esos ya eran fifís, ¿no? Eso ya era ser fifí. De hecho, yo hice un programita en Turbo Pascal porque era muy chistoso. Teníamos una línea telefónica, yo tenía un modem en mi PC y mi hermano Jorge compró un Atari 2000 o no me acuerdo el modelo del Atari, pero lo usaba para música, no sé qué. Pues no tenía modem. Entonces yo a través de un cable serial lo conecté a mi PC, hice un programa en Turbo Pascal que lo que hacía, usaba de gateway para que él pudiera usar mi modem en la PC. Entonces él ya podía usar su Atari usando el modem de mi PC. Entonces, de ese tipo de cositas empecé a programar y me dediqué mucho al rollo de telecomunicaciones por eso, porque empecé a hacer hacks sobre telecomunicaciones. A la fecha, la empresa que tengo actualmente, que se llama Incubox, yo hago software de control para call centers, marcadores predictivos, sistemas de CTI, o sea, cuando a las 4 de la mañana recibes una llamada de paga cabrón, no te rompo las piernas, probablemente es uno de mis marcadores. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, sorry. Y por lo mismo me dediqué también a rollo de promoción y campañas políticas. Entonces tengo sistemas de envío masivo de SMS, sistemas masivos de llamadas. Y pues ahorita que es época electoral, pues estamos mandando de vota por no sé quién a vota o quién prefieres de candidato. Entonces todo ese tipo de cositas hago. Entonces me dediqué a hacer marcación altamente masiva. Es lo que hago, o sea, me dices, oye, es que necesito 1 millón de llamadas al día, venga, échamelo. Oye, que necesito mandar 2 millones de SMS al día, venga. Ya como no, hermanos, a eso me dedico. Entonces, pero pues obviamente todo esto construido con Linux. La parte de marcación la empezamos a hacer con un software que se llama Asterix. Cuando empezamos a hacer rollo de call center, no había ni versión uno de Asterix, era una cosa, un engendro ahí raro que compilabas y que jalaba porque Dios es grande. Y antes no había enlaces SIP ni enlaces digitales como hoy.
sino te conectabas por E1s, por troncales de ISDN, con tarjetas de E1. Entonces yo había trabajado con una empresa que se llama Sangoma, que hacía tarjetas que le llamaban los Cisco Killers. Entonces te vendían tarjetas de M34 para que hicieras tu ruteador en Linux. Entonces, cuando estábamos en Acer, Max y yo empezamos a jugar con tarjetas de Sangoma para hacer ruteadores, porque habíamos comprado un Cisco 4000 para el acceso de Acer a Internet, y empezamos a ver que podíamos construirlo a partir de una caja Linux. Entonces, pues empezamos a comprar esas tarjetas y jugar y a ver qué onda. Afortunadamente en Acer, yo como responsable de sistemas, pues mi jefe me decía, mira, haz lo que te pegue la gana, no hay bronca, pero donde la cagues es la última. Afortunadamente en 7 años que estuve ahí no la cagué. Entonces siempre me dieron ¿cómo se llama? Pues presupuesto y carta abierta a hacer las locuras que se me ocurrieran, siempre y cuando beneficiaran a la empresa, ¿no? Entonces, en Excel para mí fue un playground que me hizo crecer mucho, aprender muchísimo. Afortunadamente tuve el apoyo de unos jefes bastante versátiles y bastante, este, ¿cómo digamos? Aventureros. No del clásico jefe, no, es que no podemos gastar por eso. Me dice, no, hice unos enlaces a Miami y a la región latinoamericana, porque yo viajaba por ahí, y enlaces privados y servicios de frame relay y todas esas jaladas. Entonces nunca me dijeron no. Siempre me dijeron, pues haz lo que quieras. Entonces yo decía, pues necesito $20,000 para esto, venga. Necesito 15,000 para esto, que va a costar $100,000 al año esto, venga. Entonces, nunca tuve una traba presupuestal, nunca tuve algo que me dijeran esto. Siempre decían, pinche Pop, estás bien loco, pero estás jalando lo que estás poniendo, ¿no? Entonces, como jalaba y producía, pues, nunca me dijeron que no. Entonces, cuando encuentras una empresa que te da ese potencial de crecimiento, de experimentación, es oro molido. O sea, ¿en qué empresa entras y dices, es que quiero hacer esto, el otro, la chica? No, pues no hay, no, es que pues hay que ver al comité de compras. No, es que pues en la próxima reunión de dirección vamos a ver qué pedo. Y te encuentras con el... No, entonces a mí lo que me pasó es que es como si yo fuera una startup, sin estar en una startup, porque tenía como todos los juguetes. Además, como estábamos en ese, pues decía, oye, es que necesito un servidor, pues, pídelo en la planta, paz, ya. O sea, no tenía una limitante de hardware, no tenía una limitante de presupuesto, no teníamos una limitante en eso, pero teníamos ahí un acuerdo con Microsoft que nos daba de todo, pero nosotros estábamos muy empecinados en usar Linux y fue muy chistoso porque hicimos un sistema. Nosotros teníamos un canal de distribución y se le premiaban a los distribuidores por vender ciertas nuevas máquinas. Entonces hicimos un sistema en línea pues para que la gente fuera registrando sus ventas y le íbamos otorgando puntos. Entonces, Max hizo un juego de la OCA que con Perl hicimos unos scripts que iban ploteando las fichitas en un tablero de juego de la OCA. Entonces, cada equipo que registraban iba avanzando y al final te ganabas un viaje a una reunión en España o en Argentina, wherever. Y eso tuvo mucho pegue y tuvo tanto pegue que me invitaron a Microsoft a una conferencia en Miami a presentar el caso de estudio de cómo hicimos nuestro sistema de lealtad para vendedores. Y yo ante casi 4,000 personas diciendo, es que usamos Microsoft SQL Server para la base de datos, esto, y estamos usando para los web servers, los DNS, la presentación y la generación de gráficas en línea, Linux. Y es como si le hubiera puesto un cohete en el culo a Microsoft. En su magna presentación, les embarro Linux en el culo. Hubieras visto la revolución que eso jaló. Por ahí tengo el video de esa presentación, es la locura. Y pues obviamente la gente de Microsoft tenía muy buenos cuates. Luis Daniel Soto, que era un evangelizador de Microsoft, que es uno de los tipos más inteligentes que he conocido en Microsoft. Es, como decía mi mamá, que es pieza, que es un cuate con el que te puedes pelear porque está a nivel, ¿no? Porque había muchos vendedores de Microsoft que eran así súper estúpidos, pero Luis Daniel era un cuate que era evangelista de Microsoft, pero con un conocimiento tecnológico muy, muy bueno. Entonces nos agarramos y nos peleamos y todo y nos volvimos muy buenos amigos. Por lo mismo, porque era un cuate que le gira el cacahuate, ¿no? Entonces, este,
O sea, tú dices, pues está bueno, y me hice de buenos amigos de Microsoft porque era gente que sí le giraba el cacahuate. Dentro de Microsoft sí hay gente que le gira el cacahuate. Pero pues tuvieron su época negra con Steve Ballmer que pues nos echaba caca y que Linux es el demonio y no sé qué. Entonces de ahí pasaron cosas muy chistosas. Cuando empezamos a hacer como el grupo de usuarios de Linux de México, Miguel de Casa estaba trabajando en el Instituto de Ciencias Nucleares. Entonces nos prestaban el auditorio Carlos Moschinsky de Nucleares y ahí hacíamos las reuniones de la asociación, que todavía no era asociación, sino era un grupo de terapia de ayuda de Linuxeros locos. Y de ahí nació varios movimientos muy chistosos, porque de la asociación, Fernando Margariños, alias La Mancha, seguramente lo conocen, creó dos conceptos muy interesantes, uno que se llama el cacle y la fiaca. Entonces el cacle era el circo ambulante de conferencias linuxeras evangelizadores, por eso cacle. Y la FIACA era la Fuerza Intrusiva de Conferencias Ajenas. Entonces lo que empezamos a hacer es, había un evento de Microsoft y nos íbamos con volantes o con CDs o con lo que sea y regalábamos mamadas de Linux dentro de los eventos de Microsoft. Nos odiaban y lo disfrutábamos tanto, porque yo como director de ICE, pues me decían, es que va a haber tal evento de Microsoft y les decía, va a haber tal evento de Microsoft y mole. Entonces pues, nos metíamos a los eventos de Microsoft a promover Linux. En ese momento, Felipe Sánchez, que era el director de Microsoft México, le pidió mi renuncia a Alberto Roditi de Acer, porque había un rollo de la precarga de cosas de Windows en las computadoras. Alberto le dice, a ver, tú no vas a venirme a decir cómo manejo mi empresa. Y de ahí, no sé si se enteraron, pues Alberto hizo un movimiento genial, porque nos estaban condicionando de la precarga de Office en las máquinas. Y Alberto le dice, mira, a mí no me dices cómo hacer las cosas. Y entonces hubo un tiempo en que las Acer venían con Lotus 1, 2, 3. No sé si se acuerdan de esa época. Fue por eso, fue una medida en contra de Microsoft, porque dice, ah, sí, muy chingoncito, pues tómalo. Entonces, eso era padre porque a mí me apoyaron mucho y la empresa tenía los huevos para enfrentarse a un Microsoft. Entonces, pues y realmente yo creo que caí en blandito porque entré a una empresa con huevos y con muchas ganas de que las cosas se hicieran. Entonces, hay muy pocas empresas en México que hacen eso. Y Acer, pues en México que dirigía pues estaba Alberto Roditi, Armando Hinch y Juan Manuel Rojas, que eran como las cabezas de Acer. Después Juan Luis Tron, Por que era el que ejemplo, dirigía tú puedes considerar perdón. que actualmente, por ejemplo, hay empresas como IBM, todavía en México, está Intel. eh, yo tengo amigos que trabajan ahí, pero sé que obviamente pues ya no es así. Más bien es como líder de proyecto y pues a veces asignan presupuesto, ya no. Pero ¿crees que hay algunas empresas como estas que siguen adoptando ese modelo de vamos a dejarte que sigas creando, pero que sean de nivel, o sea, un Google, un IBM, un Intel, en áreas directivas altas o C-levels, ¿todavía se maneja ese tipo de Mira, de filosofía o ya hecho, no? no, yo creo que sí, por ejemplo, el mismo Apple, no sé si viste cuando fue la migración del macOS a Intel, Steve Jobs decía, ah, bueno, ven esta casita que está aquí oculta en el campus, pues era nuestro centro de desarrollo para Intel porque no sabíamos qué podía pasar, pero ya lo estaban trabajando. Entonces, si hay empresas que tienen la visión de que no saben si puede ser exitoso o no, pero siempre tienen un plan B con locos, ya sea Apple, ya sea Intel, ya sea Google, siempre tienen grupos que están trabajando en algo extraño. Es más, pues el mismo MIT Media Labs tiene grupos de chingos de gentes que trabajan en ideas locas. No saben cuál va a pegar. Con que una que pegue puede ser revolucionario. Entonces, yo creo que grandes empresas, el mismo IBM tiene laboratorios y cosas que hacen, HP también, pero cosa chistosa, yo les digo que es eh, yo le digo que es tecnología de enfermedad venérea. ¿Por qué? Porque todo el mundo la padece, pero todo el mundo lo oculta. Entonces, muchas de las empresas tienen a sus grupos de Linuxeros de closet, ¿no? No lo dicen abiertamente, pero ahí están. Y al final del día, ese tipo de grupitos son los que sacan la casta y sacan a las empresas de los putazos y las urgencias más fuertes. Entonces, yo le aconsejo a las empresas que siempre tengan a un grupo de locos becados
para que inventen mamadas, para que inventen cosas, para que sea, dirán, no, esto sí, les pueden dar cauce de, oye, invéntame esta cosita que me sirve y ya lo aplican dentro de la operación de la empresa. Pero siempre tener un tipo, un grupo de locos dentro de una empresa, creo que es valiosísimo. Tú dirás, oh, nos está costando lana estos pinches locos que aquí llegan en guaraches, con sombrero, pelones. Y yo en la vida me trajeaba, ¿eh? O sea, nada más para presentaciones y cuando, yo recuerdo cuando trabajaba en Banamex que a huevo tenés que ir de traje, yo hice los viernes de corbata caída y los viernes nunca iba con traje y empecé a contaminar a mis amigos, ¿no? Entonces se empezó a hacer institucional el viernes de corbatas caídas. Pero en ese jamás en la vida me traje, a menos que fuera un evento muy importante y eso, pues ya, ni pedo. Habría que cumplir las normas. Pero, y era chistoso porque dentro de la misma empresa, a mí me dejaban hacer lo que sea y yo contrataba a mis equipos. Tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que se llama Alejandro Morales, que le decíamos el peludo Morales, porque usaba una pinche greña con cola hasta el infinito. Y todos los de recursos humanos me decían, no, es que tienes que correr ese güey, ¿cómo viene con el pelo largo? Le digo, a ver, yo no lo contraté porque tuviera el pelo largo, lo contraté porque tiene una calidad técnica que tú no tienes. Y el cuate que me reclama era un pendejazo, ¿no? Y le digo, mira, él se verá con el pelo largo, pero tiene cara de inteligente y la cara de pendejo que tienes tú no tiene, no. Yo era director en ese entonces. Al final del camino acabamos corriendo a ese pendejo de recursos humanos. Cortesía mía, claro. Entonces, algo que yo no tolero, o sea, puedo tolerar al cuate que llegue sin bañarse, sucio, así como Stallman, pero que se bañe de repente porque Stallman huele medio feito, este, pero que sean inteligentes. O sea, yo no, o sea, si es prieto, gordo, panzón, no me importa, pero si es pendejo, no lo tolero. O sea, sí, yo soy racista de pendejos, por así decirlo. Entonces, cuando me reclama que mi gente, no, es que viene así, pues yo lo contrato porque ese güey saca más lana que tú, produce más que tú, es más inteligente que tú, y a la hora de los putazos, ese güey es el que salva a la empresa, no tú. O sea, el trajeado pimpeadito, esos güeyes no salvan a las empresas. Los que pueden estar 5 días sin bañarse, chingándole a medianoche en un deployment culero, esos son los que salvan a las empresas. Entonces, por favor, a mí no me digan eso, ¿no? Entonces, yo venía con esa filosofía. Y además yo no, yo le decía a los chavos, no, es que yo lo que hacía era como programación por objetivos. Yo le decía a los chavos, miren, este, tú tienes para el día tal para hacer tu entrega. Si es una riata y en 2 días te echas al sistema y te la pasas de 2 días jugando PlayStation, chingón por ti, me vale madres. Pero el chiste radicaba en que la gente tuviera como retos, cumpliera objetivos y no fregar. De hecho, hubo una cosa muy chistosa porque teníamos el proyecto de Telmex encima. Y entonces hay un directivo pendejo, siempre hay un idiota que se sube al banco y se marea. Me dice, no, es que el ingeniero Slim quiere que esto quede para tal día. Le digo, no, no va a ser. No, pero ¿cómo que el ingeniero Slim? Le digo, será Slim, será el Papa, lo que quieras. Pero yo no voy a hacer que mi equipo de trabajo se meta una putiza por el capricho de una persona. Se armó la revolución ahí, me querían cortar la cabeza. Le hablaron a mis jefes de cómo se atreve este pendejo, que lo chinga. Y Alberto dijo, ni madres, pues está haciendo los resultados, está haciendo esto, el otro, ni madres. Entonces siempre me defendieron mucho, eso sí. Y sí, yo era muy grosero a veces con el cliente, porque mi filosofía es que el cliente no tiene siempre la razón. O sea, hay el de ventas, que es el arrastrado, que dice, es que el cliente siempre tiene la razón. Ese es un pendejo. Al cliente hay que educarlo y saberle que es como los niños chiquitos, hay que aprender a decirles no. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues yo le decía no y le paraba los tacos a los clientes, sea quien sea Mr. Slim, sea Mr. Roboto, lo que quieras. Pero pues había que decirle no, pero va a estar así, así y así. Y yo cumplía lo que yo decía. Pero no iba a decir, no, pues es que voy a poner a mi equipo de trabajo, yo tenía 12 chavos ahí programando y chingándole, que dejen de ver a sus hijos, que dejen de ver esto. Pues tenía chavos programados, pues que tenía hijos chiquitos, pues no iba por el capricho de alguien a madrear la existencia. Creo que esta parte me encantó de lo que comentas porque pues muchas veces han llegado proyectos que a veces pues son despreciables o cosas que no quieres hacer y tienes que decir que no.
Y no solo esto, también llegan las personas que te exigen a veces que, pues yo quiero que hagas esto y que pongas a todos en una escala, porque a lo mejor ahí te piden algo como ciberseguridad, pero luego también tienes que poner a los programadores a darle, a los de la red a darle, y tú bien sabes que eso no va a tener ninguna repercusión. Pues a veces es importante también mediar un poco la situación, y creo que de esto pues has hecho mucho. ¿Qué otro tipo de proyectos crees que nos pudieras platicar? Por ahí me llama mucho la atención, yo llegué a verlo siempre como precisamente que tenían como sus empresas, sus clústeres. ¿Qué tan difícil es hacer un proyecto de esta magnitud? Bien. O sea, es que depende. O sea, yo he manejado proyectos muy grandes. Por ejemplo, a mí me tocó también ver un proyecto de integrar SAP dentro de Acer, que era un proyecto como de $20 millones, una obscenidad. Y yo le dije a mi jefe, a Juan Manuel Rojas, oye, dame $5 millones y hacemos una empresa que haga el sistema administrativo de la empresa y lo vendemos a los demás. Y me dijo, no, papi, estás loco, SAP es una solución bien probada, todo eso. Me puse a hackear SAP y no es tan chingón como dicen. Está bien vendido, tiene algunas fortalezas, sobre todo en la parte financiera, pero, pero no es de mi gusto. Yo creo que se puede hacer algo. Mira, ahorita en el chat de la conferencia les mandé una liga que son mis reglas de negocio. Yo creo que son unos tweets que hice y los compilé. Creo que les dará mucha idea de para dónde voy yo y qué es mi estilo de negocio. Este, pero sí me he metido en proyectos. He estado en Acer, estuve en un proyecto que se llama Argentina Digital, que era hacer más o menos como el proyecto de Telmex en México, pero por el banco, apoyado por el Banco Central de Argentina. Estuve viajando en la región, viendo varios proyectitos así. Entonces, pues, sí estaba viendo cosas en América Latina y pues volaba para allá, volaba para acá, estaba viendo cositas y pues súper divertido, o sea, realmente lo disfruté mucho, pero pues también llegó un momento en que tenía que parar porque yo tenía dos niños chiquitos y como dicen, los niños no se acuerdan cuando estuviste, pero nunca se los olvida cuando no. Entonces llega un momento en que hay una situación ahí extraña y dice, yo digo, ¿sabes qué? Voy a renunciar, liquídenme. Me dieron una buena liquidación, monté una empresita de consultoría, me fue medio del nabo al principio, pero pues posteriormente me empezó a ir bien y pues ya empecé a levantar el ala. Pero pues me dediqué más un rato a estar más cerca de la familia, que sí la descuida mucho porque pues cuando estás en un puesto directivo y estás viajando y todo eso, pues estás en la empresa, estás en muchos rollos y te empiezas a dar cuenta que descuidas cosas que son básicas. Y ahorita haciendo home office y lo que quieras, creo que es padre. A veces sí te hartas y me dicen que la tasa de divorcios en la pandemia se elevó cabroncísimo, pero yo creo que mucho es porque no sabemos cómo convivir. Y me confieso en ese aspecto, ¿no? Y para muchos de los hombres, bueno, para muchas personas que les gusta el negocio, pues la empresa es como un refugio, ¿no? Que llegas los lunes en la mañana a besar el escritorio y tú dices, ¿qué amas los lunes? No, es que el fin de semana estuvo cabrón con la familia, ¿no? Entonces, pues son de ese tipo de cosas. Pero he estado en proyectotes, proyectitos. Yo creo que a veces mi mamá me preguntaba que me decía, ¿y a qué te dedicas? Pues programo ajeno. No manches, ¿no? Entonces ya llega un momento en que ya estoy programando propio, programo mis propios productos, hago cosas que son padres para mí. Y yo dije, bueno, pues tengo los clientes que quiero, o que puedo, o que puedo atender. Y aprendí una cosa muy fuerte, un amigo mío que se llama Francisco Soto, alias el Champiñón, que es un personajazo que estaba en el Instituto de Física de la UNAM, me decía, mira, carnal, hay que aprender a no vender. Y eso me retumbó mucho porque hay veces, me pasó una anécdota, es que yo estaba vendiendo computadoras y me llega una empresa de unos dueños judíos que se llama Shokongo Textil y me piden que les arme una red, les venda 20, 40, 50 computadoras, no sé qué. Les mando la cotización y me dicen, no, te doy tanto y te hago el favor de comprarte. Y le dijo, mira, a mí no me haces ningún favor, lo que me pides me hace que no sea rentable, adiós. Y me estuvo hable y hable y hable y porque le dije que no. No, pero ¿quién te va a comprar? Pues no, prefiero no venderte, no me eres rentable, no me eres negocio, entiéndelo. Así como hermano, a ver, no eres negocio. Entonces,
A veces por 3 pesos la gente se embarca en una cosa que le va a costar 200 pesos porque que el servicio, las vueltas, la juntitis, pues hay que aprender a cobrar eso. Y si te dicen, no, es ¿por qué me cobras tanto? Sí, pues porque cuando yo vengo a esta junta, yo pongo el taxímetro, cabrón, porque te cobro por tiempo. No, pero es que nadie me cobra las juntas. Yo sí, porque es mi tiempo. Me estás quitando mi tiempo. Entonces, haz más productivas las juntas, tenme los puntos que quieres atacar y hacemos más efectivo lo que te cobro. Puta, pues eso le cuesta a mucha gente entenderlo y a mucha gente también hacerlo. Es que me va a mandar la chingada el cliente. Pues que te mande a la chingada. ¿Cuál es el miedo? O sea, algo que me ha pasado es que yo siempre negocio sin miedo, porque me vale madres. O sea, si llegas, es que te van a mandar a la chingada. O sea, no, ya lo tienes. ¿Qué pierdes? Y la mayoría de la gente negocia con miedo. Y yo llego y, que la chingada. Llegué, por ejemplo, a una junta ahí que asistencia. Es muy chistoso porque llega un cuate que se llama Alejandro Casarín, que es el hijo de Carlos Casarín. Carlos Casarín yo lo conocía en Banamex, que era un director de área en Banamex. Él sale de Banamex, funda Ike Asistencia, y Alejandro Casarín, que es su hijo, pues toma riendas del negocio, pero todo el mundo le tenía pánico. Yo llego a una junta y digo, es el hijo de Carlos, pues, no hay pedo. ¿Y tú? ¿Qué pedo? ¿Quién es? Alejandro Casarín. Y todos callados, así, sepulcral. Fernando Romo, ¿qué pedo, güey? Entonces, yo lo trataba como mi igual. Y todos así como sumisos, con miedo. Yo digo, ¿qué les pasa a estos pendejos? ¿Por qué actúan con miedo? Entonces, yo creo que una clave de negocio es, el no ya lo tienes. Es como la chica que te gusta y si no ya lo tienes. Si no le llegas, pues, ¿cómo sabes? Entonces, yo lo que les aconsejo es, entren a negociar sin miedo. Pues, mandado la chingada, ya estás. Y todo lo que puedas encontrar es ganancia. Entonces, si llegas actuando con miedo, ya perdiste. Te van a hacer la vida miserable, te van a bajar los costos, te van a hacer que trabajes, te van a decir 20 cosas indefinidas. Y, oye, es que el reporte pero yo lo quería con la flor amarilla y no con la rosa. Oye, pero es que no lo definiste en el proyecto. No me vale, es que no estaba por escrito. Ya te chingaste. Acuérdense que hay una frase muy bonita que leí por ahí por Twitter de Programmers Wiz o no me acuerdo qué, que decía que este, este, desarrollar proyectos de sistemas y caminar en el agua es fácil si ambos están congelados. Entonces, cuando congelas tus definiciones y tus alcances, entonces no hay pedo. O sea, está en el texto y tú pediste flor rosa, es rosa. ¿Quieres que sea amarilla? ¿Cómo no la cambió a amarilla? Entonces, creo que mucho de lo que tiene que hacer la gente es aprender a definir muy bien los alcances, a llegar a negociar sin miedo y ya, o sea, yo llego a negociar sin miedo, pues qué, para mí el dueño de la empresa es mi igual. Perdón Fíjate, Bu, que lo interrumpa. ¿alguna pregunta? Sí, venga. Este, ya que usted está mencionando todo esto que es bastante interesante e importante, y usted que ha tenido varias experiencias con empresas, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta al iniciar una empresa? A ver, acuérdate, hoy en día es una discusión que he tenido con varios gentes en Twitter, porque mucha gente pone, vamos a hacer un space de cómo hacer tu currículum para conseguir, cómo hacer tu entrevista de trabajo en tecnología. Y yo les digo, a ver, cabrones, con tanto talento no pueden formar sus propias empresas. Si es que soy un full stack developer que hace esto, backend, frontend, bla, 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 JavaScript, TypeScript, PostgreSQL. Le digo, pues si es una reta, ¿por qué no producen una empresa? ¿Por qué chingados tienen que rebajarse a buscar trabajo? Yo cuando puse mi empresa dije, pues yo no quiero ser o sea, yo ya pasé por las mazmorras de Banamex y ya sé lo que es ser empleado en un área de sistemas de un corporativo. Ya sé lo que es ser un director de área en un corporativo. Entonces, yo digo, la gente con talento tiene que formar sus empresas. ¿Que les va a ir de la chingada al inicio? Sí. ¿Que tienen que aprender finanzas y contabilidad? Sí. Que yo, la primera empresa que tuve, FIMAT, pues la tuve que cerrar por sanidad fiscal y abrir origen de sistemas, porque obviamente uno la caga en todo. Entonces,
Lo que hay que asumir cuando pones empresa en México es que el SAT es tu socio incómodo. Va a estar ahí, vas a tirar la mano y le tienes que dar, no más. Es el socio incómodo. Y ahí va a estar, y ni pedo. Y yo diría, pues si pago impuestos, si hay buena seguridad y buen pedo y todo eso, pues estaría encantado de pagar impuestos. Pero pues no. Entonces, un amigo mío, Carlos Padilla, dice, mira, Pop, es que hacer empresa en México debería ser considerado un deporte extremo. Y tiene razón. ¿Por qué? Pues porque desde la cita del SAT para armar tu compañía, que el nombre, que el notario, que la madre. Ahorita salió un régimen que está promoviendo la Secretaría de Relaciones Exteriores o de Comercio, no me acuerdo, que se llaman los SAS, que es Sociedad Anónima Simplificada. Entonces puedes abrir una sociedad anónima a partir de una persona física a una sociedad anónima simplificada para hacer bien con una empresa y hay muchas facilidades para eso. Obviamente cuando yo puse empresa era una SA, puse una CB, pero yo digo que soy una SA de CMB, o sea, de capital muy variable, porque pues a veces nos va muy bien, a veces estamos para el arrastre. Este, pero sí es difícil armar una empresa. Yo lo que creo en una empresa es tener un buen socio que tenga labia para vender, pero que siempre haga base con la parte técnica, un buen nerd que quiera estar detrás del closet programando, porque algo que me decían, y es una discusión que tuve con este GenoNet, con Miguel Barajas, que le decía, es que decía, no, es que el programador tiene que tener soft skill de dialogar con el cliente. Y le digo, no, muchos de los que somos programadores, de hecho, yo de chavito estaba diagnosticado como Asperger, como con un autismo leve. Y yo era mi ratón que me encerraba en los libros y todo eso. Ya después, con el paso del tiempo, pues me gustó el teatro y el teatro me ayudó como a abrirme un poco en la parte social, en los skills sociales. Pero yo reconozco que hay mucha gente con una capacidad técnica brutal, pero que le es difícil contactar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú en una empresa? Tú decir, ah, bueno, yo contacto y le traduzco a mi genio geek las cosas que necesito. Le doy su lugar siempre, porque el reconocimiento es importante. Pero no lo obligues a que este güey, que el sistema que está trabajando en su máquina, lo presente ante el cliente. No le hagan eso, porque le meten un rango de ansiedad brutal y las cosas pueden salir muy mal. Entonces, y el pobre va a acabar siendo el genio, que acaba siendo el pobre pendejo porque la cagó en la presentación. No hagan eso. Yo creo que hay que reconocer las capacidades y talentos de cada gente. Si hay un cuate muy bueno para seguridad, tenlo en seguridad. Si hay un cuate muy labioso para la venta, tenlo en ventas, pero contrólale el hocico y que no prometa más de lo que el sistema tiene, ¿no? Y si tienes un genio programador, pero que le cuesta trabajo contactar, tú sé el contacto con el mundo de él y déjalo que él crezca en su área dentro de la empresa. Yo creo que una empresa no es solo bueno, tal vez ustedes son muy jóvenes para eso, pero había una caricatura que decíamos que somos las empresas del Conejo Box. De primera base, Conejo Box, segunda base, Conejo Box. Entonces tú eres el de ventas, el de cobranza, el de instalación, y eres el Conejo Box de todo, ¿no? Entonces yo creo que si tienes una empresa con dos o tres personas que tengan talentos muy identificados, es un buen inicio. Si tienes un cuate que sea bueno para las partes contables, bien. Un gran consejo, aunque tengas un buen contador, nunca confíes en los contadores. ¿Por qué? Yo tuve una experiencia muy amarga con un contador que le confié. Hasta ahorita, después de 5 años, pude subsanar una cosa que me costó una millonada, porque él decía que declaraba, no declaraba, se clavaba la nada, se desapareció y ahorita nadie lo encuentra. Entonces, a veces tú dices, no, pues zapatero tus zapatos, pues, el contador que haga, yo me dedico a mi business. Graso error. Siempre, aunque no sea lo tuyo, ten un ojo y cuestiona todo. Y si tu contador te dice, esto qué es?". Ah, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? Cuestiona todo. Pide una segunda opinión. En contabilidad, como con los doctores, pide una segunda opinión. Entonces, no confíen al 100% en un contador, aunque sea tu esposa, o sea tu prima, o sea lo que sea. No, no confíes. Sí, dale chama, pones esto, que te arreglen los pedos, pero cuestiona todo. Y si te dicen, no, es que la regla veintitantos del SAT dice esto, pues vas a internet, buscas la regla veintitantos del SAT y la lees, papito. Porque lo más importante en esto, y ustedes lo saben de tecnología, Linux y todo eso, es que no te vean la cara de pendejo y cuestionar todo.
Y es lo que le digo a los grupos de trabajo. La peor pregunta es la que no se hace. Pero es que me voy a ver muy pendejo si la hago. Te vas a ver más pendejo si no la haces. Entonces yo lo que aconsejo a los grupos de trabajo, por más pendeja que parezca la pregunta, hazla. Porque las consecuencias de no aclarar una pendejada ahorita pueden ser devastadoras para la empresa en corto o mediano plazo. Entonces, bueno, esos son mis consejos de entrada. Este, algo importante que yo digo, ahí lo puse en la liga que les puse sobre reglas de negocio. A veces una buena amistad no puede hacer un buen negocio, pero un buen negocio sí puede hacer buenos amigos. Porque a veces, no, es que mi compa que iba conmigo en la escuela, que no sé qué, que la chingada, vamos a armar una empresa. Pero resulta que con el tiempo el cuate se vuelve huevón, es medio ladino, es no sé qué. Y no, entonces tú asociate con la gente que dices, ah, pinche pop, me cae medio mal, pero es efectivo. Y con el tiempo vas a ver, ah, pues sí me trajo negocio esto, pues no es tan mal pedo, es medio mamón esto. Y en un tiempo pues, hasta te caigo bien. Entonces, por eso digo que un buen negocio puede hacer buenos amigos, pero no a la inversa. Puedes confiar ciegamente de una persona, pero en los rangos de trabajo busca a la gente que veas más capaz, aunque te cague el palo, pero con el tiempo puede ser otra cosa. Tú lo puedes probar con el tiempo. Si después de meses de trabajar nomás se cagan el palo y no hay fruto, pues cada quien su camino, un apretón de manos y a chingar a su madre, ¿no? Y algo que me ha pasado es que, por ejemplo, yo puse empresas con Max, con Fredo, con varios amigos, y llegó un momento que teníamos varios roces y yo decía, prefiero perder una empresa a un amigo, y yo les dejaba las empresas, y decían, no hay pedo. Oye, pero que mejor peleale y te sacas una lana. No tiene sentido. Y al final del camino sigues con tus buenos cuates, tú armas otras empresas, vas saneando y vas aprendiendo. Pero nunca te pelees por dinero, es lo más bajo y vil que puede haber. Si yo prefiero decir, no, llégale, maestro, o sea, que 100,000 pesos, venga, a ver, 200,000, ya, ve, medio millón, ya, chingue su madre, no, no es mi pedo, voy a armar y voy a ganar más. ¿Por qué? Porque es muy feo pelearse con amigos por dinero. Creo que es lo peor que puede pasar. Y era lo que decía mi abuela, ¿no? Si quieres perder a un amigo, pídele dinero, ¿no? Y pues no, no, no se trata de eso. Entonces, pues, escojan a la gente por talentos, armen sus empresas en base a talentos, no de amistades. Si tienes un amigo que tiene talento, pues qué chingón. No vas buscando a la gente. Y hay veces que buenos amigos tal vez pueden ser buenos empleados, no los hagas socios a la primera. Si tú quieres tener el control más o menos de tu empresa, ¿no? Eso Sí, en cuanto a correcto. negocio. Sí, perdón. Perdón, no, te escucho súper atento. La verdad, Fernando, que me hacía acuerdo a una frase. Nada tan peligroso para el cojudo que tropezarse con un pendejo. Tal cual. Lo que pasa es que la palabra cojudo, que no se malinterprete, no es una palabra mala. Hay el cojudo congénito, el cojudo por cojudo, el cojudo pendejo, que son términos de nuestro slang, digamos, como latinos que lo usamos bastante, pero que no son ofensivos. Y por eso es que me hace pensar en eso, ya que es que todo lo que acabas de mencionar, los socios, la verdad es que yo creo que uno se encuentra, porque la pasión, la energía, la idea loca que sí, ¿sabes qué? Es que no puede ser más certero, no puede ser más, o sea, no puede ser más certero. Con razón ahora entiendo lo que, para vos, lo que significa la palabra cofradía, ahora lo tengo claro, ahora lo tengo La súper claro. cofradía empezó porque era una hermandad, Exactamente, empezó como un entiendo, grupo de ellos. Obviamente la cofradía ha decaído porque las redes sociales han tomado exacto. lo que tenía cofradía. Cofradía empezó como un blog, empezó como un nicho de comunidad. Ahora pues ya Sí, tienes 20,000 grupos en Facebook, en Twitter, en no sé qué, ya de TikTok, en Spaces, whatever, ¿no? Entonces, realmente los vlogs ahora se volvieron como las casas de acogida de las ideas huérfanas, ¿no? Entonces, pero de todo esto que sale, por eso les puse mis reglas de negocio para que vean, tiene pildoritas de sabiduría mis reglas de negocio que les puse ahí en el chat. Este, Uno va aprendiendo conforme te enfrentas a clientes, hay clientes bien cabrones, hay clientes que
A mí me pasó uno de mis clientes principales, que es Recuperación Crediticia de México, Recremex. Cometimos una cagada, uno de mis chavos, este, pues batió una base de datos importante, la base de cobranza. Este, Tú como jefe nunca puedes decir, es que ese güey fue, no, ni madres. Tú eres el general, tú eres el responsable. Pues fui con mi cliente y le dije, oye, Juan, la cagamos en esto. Estamos arreglándolo así y somos unos pendejos. Entonces el cuate se me queda viendo y se caga de la risa. Y me dice, eres el primer pinche proveedor que me habla con la verdad. Y pues ya llevamos 15 años con él trabajando y nos confía de fe ciega porque sabe que si la cagamos se lo vamos a decir. Yo creo que puedes recuperar un cliente si la cagas y le dices la cagué, pero si un cliente descubre que le mientes, puta, papito, no te la acabas. O sea, yo en negocios sí, en las cagadas sí digo la política de la verdad. O sea, puede ser molesta, devastadora, incómoda, pero al final del camino, si le dices al cliente, la cagué en esto y metí la pata en esto, van a decir, ay, güey, eres un pendejo, arréglalo ya. Y en la siguiente factura te voy a descontar tantito por pendejo. Está bien, y ya accedes y ya, ¿no? Pues, pero yo creo que es muy importante en negocios ser muy claro y muy neto con los clientes. La cagué Es por que, esto, sí. es que correcto, la verdad que perdón que te corte siempre ir con la verdad, porque no podéis prometer, porque vos te das cuenta que en sistema tal cual lo acabas de mencionar, mira todo tu historial en el tema de la evolución de las comunicaciones, es como cómo fastidiar al mundo con mensajería. Eran los primeros spammers, ¿no es cierto? Pues Fastidiar sí, la vida, pero fastidiar la vida de muchos, pero, o sea, ese concepto, ¿a qué me voy? De las cosas geniales que puedes llegar a hacer, ¿no? Y es que ha mencionado muchas cosas clave, por eso la pregunta que decía de Bob, de cómo, de tus recomendaciones con respecto a cuando uno quiere de alguna manera emprender, pero emprender, comenzar, pero también yo recuerdo que has mencionado, hay que terminar las cosas, buscar terminadores, ese tipo de personas que son locas, que pero, tienen pues, ese tipo de conceptos. sí, pero por ejemplo, yo soy muy buen iniciador. O sea, yo soy de los que inventan pendejadas. O sea, soy una diarrea de ideas y pendejadas que puedo crear. Pero sí me cuesta trabajo terminar, pero afortunadamente yo tengo socios que me dicen, a ver, cabrón, esto, a ver, cabrón, vamos a hacer esto. Entonces, que me ayudan a aterrizar. Yo creo que siempre es bueno en un equipo de trabajo, en una empresa, tener como un soñador que puede traer una idea loca que tal vez dices, ay, estás pendejo, pinche pop, pero esa idea en unos años puede ser lo que te salva el trasero. Les platico una anécdota que tenemos aquí en la empresa. O sea, Javier Díaz, que también es un gran programador, este, me empezó a decir, oye, es que hay que trabajar con estos pedos de redes neuronales, inteligencia artificial. Le digo, pues vale, ¿qué hacemos, güey? Entonces empezamos a hacer, como nos dedicamos a comunicaciones, empezamos a analizar las grabaciones de conversaciones del call center y notamos que había un rollo de detección de buzones telefónicos. Entonces tenemos un producto que le llamamos el BMD, que es el Voicemail Detector. Esto lo que hace es que analizamos, es como un Shazam con esteroides, ponemos máquinas como de gamer con GPUs y con CUDA le pasamos los patrones de audio de análisis de audio a las tarjetas de video y entonces podemos analizar 600 por máquina más o menos como de 600 a 800 conversaciones simultáneas para detectar si hay buzones de voz y cortar la llamada antes de que se conecte y se la cobren al cliente. Entonces, con un producto así, que está basado en análisis de voz y redes neuronales, logramos hacer un producto que le ahorra como un 47% de facturación a los clientes. ¿Por qué? Porque cortamos las llamadas antes de que suene. Usted está llamando al buzón de Héctor López. ¡Pip! Y cuando suena el pip, ya te cobraron la llamada. Y cuando eso pasa a un call center, llega una llamada muda porque se conecta. Ahí hay una cosa muy cabrona con los carriers. Cuando mandan ese pip, hay una señal en comunicaciones que se llama Lancer Supervision, que es cuando te empiezan a facturar. Y en protocolos SIP y en protocolos avanzados, eso pasa cuando quiere el carrier. Entonces te mandan el mensaje en lo que se llama en early media, antes de que se conteste la llamada. Entonces tú tienes que detectar que es un buzón antes de early media para colgar la llamada antes de que te la cobren. Entonces eso es lo que hace nuestro producto.
Entonces, algo muy importante dentro de las empresas es que nosotros empezamos a hacer software para call center, pero ahorita estamos haciendo monitores, por ejemplo, para redes de Domino's Pizza y cosas por el estilo. Y pues estamos haciendo estos detectores de buzones, estamos viendo el rollo de chatbots. Algo importante es que aprendas y en un momento dado, si tú iniciaste vendiendo tamarindos y ves a futuro que vender cocos es más rentable, pues mutas a tu empresa a vender cocos. Pero es que mi misión era vender tamarindos y ser los tamarinderos más cabrones del mercado. Sí, pero la gente ya no quiere comer tamarindos, quiere comer coco. Pues muta tu empresa al coco. Entonces hay que aprender a mutar. Es lo que pasa, yo estoy en la industria de voz y call center y todo eso, pero yo veo que en 2 años la industria de voz ya valió madres. ¿Por qué? Hay un hito generacional. Yo tengo 2 hijos de 23 y 24 años. Cuando les hablo por teléfono se encabronan y me dicen, pa, ¿por qué no me mandaste un mensaje? Los chavos, la gente joven no quiere hablar, alucina hablar. Entonces ahí es donde entran los mensajes, los chatbots, los análisis de mensajes. Entonces las interacciones de voz en 2 años ya valieron madres. La gente no quiere hablar. Ustedes lo notan. Es más, ustedes mismos. Si yo le hablo a Héctor por teléfono, ah, ¿por qué me hablas? ¿Por qué no me mandas un mensaje o un mail? ¿Qué es urgente? ¿Quién se murió? O sea, la gente se friquea cuando hablas por teléfono. O cuando recibes una llamada es porque te cobran la tarjeta de crédito y ya bloqueaste el número y ya no quieres volver a recibir una llamada. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo un producto que se llama cobranza social. Entonces, yo sé que Héctor, que Pool debe una lana en tarjeta de crédito, entonces empiezo a chingar a Héctor y a Debug para que pague. Le digo, es que este cabrón no paga y es un culero. Y empiezo a contaminar las redes sociales de Héctor para que me pague. Entonces, a eso va a mutar la cobranza, a eso va a mutar las interacciones de voz, a eso va a mutar la inteligencia artificial y ni pedo, en eso estoy trabajando. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paradigma. Antes era la voz, ahora son los mensajes, las interacciones sociales. Entonces, no sé, en 5 o 10 años, pues va a ser la lectura de pensamiento, porque ya las interacciones de texto valían madres. No sé, pues, no sé qué nos depara la tecnología, pero hay que estar, y más nosotros como tecnólogos, tenemos que estar abiertos a aprender nuevas cosas. Ya sé que siempre dicen que perro viejo no aprende nuevos trucos, pero yo tengo 57 años y sigo aprendiendo un chingo de mamadas. ¿Por qué? Porque creo que nuestra labor como tecnólogos es estar en constante aprendizaje. Que me dicen, ah, es que ahorita Go está chingón y está, que aprende Rust por esto de la criptomoneda, que aprende esto, pues me puse a minar criptomoneda, puse a Six, hice mi rig de minado de Ethereum, he hecho cuanta pendeja se imaginen, pero lo hago. Y entonces eso me ha permitido aprender un chingo. Yo digo que la experiencia no es el que sabe más que tú, sino el que la ha cagado más. Y yo la he cagado muchísimo. Es lo que siempre digo, hay que pelarle, tenés que errar, 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 errar hasta que lo haces súper bien. Sí, Y lo y haces. como dicen, no me acuerdo quién dijo esa frase, pero dicen, si no la estás cagando es que no estás aprendiendo. Exacto, totalmente de acuerdo. Entonces, pues yo creo que más como Linuxero, de ya tendré 80 años y haya nuevas tecnologías que pueda aprender, pues estará bien. Si estoy en una silla de ruedas como ese Stephen Hawking ahí, hola, estamos en la podcast, pero puedo comunicarme moviendo los ojitos y mover un teclado, podré seguir haciendo cosas. O ya habrá, Excelente. ya cuando tenga 80 años, seguramente el Neurolink de Elon Musk ya jala y ya me tendrán conectado como en la Matrix, ya podré estar en conferencia con mi avatar, ¿no? No sé, habrá nuevas cosas y yo creo que la imaginación es el límite, pero, pero yo creo que todos nosotros tenemos que estar en esto, que vienen desarrollos para el metaverso, que tal vez solo es una moda, pero hay que ver qué viene ahí. Hay que ir de la mano con ellos, ¿no? Hay que estar todo el tiempo ahí. Es que Sí, no puedes queda decir, otro. ah, invertí tiempo y es una mamada, y si no, puede que estés Exacto. en el punto de la ola, que estabas trabajándole y cuando explotan las cosas tú ya estabas en la punta de la ola y wow, ¿no? Y tal vez no, y nada más te empapas, te revuelca y acabas en la arena, ¿no? Pero pues, es experimentar y no tenerle miedo a subirse al ola, ¿no? Aunque arriba digas, ay, güey, se sienten pelos, ¿no? Pero pues
Pop, a mí sí me gustaría preguntarte, en la parte de Linux, bueno, hace mucho tiempo Stallman anunció esto de Horde, pero pues nunca tuvo un realce, algún otro kernel que realmente compitiera. Hay otras distribuciones como FreeBSD, OpenBSD, que por lo menos en la parte del routing o del networking sí son bien utilizados, pero en la parte del desarrollo, del deployment y el open source a nivel corporativo, sin duda Linux sigue siendo pues el rey o el jefe ahorita como distribución. ¿Tú crees que algún momento esto va a cambiar o nos va a tocar quizá como brecha generacional o el Linux es el base para rato? Mira, creo que tenemos un rato con Linux, pero ya que el cómputo cuántico crezca y se generen sistemas operativos para cómputo cuántico, pues ya estaremos en otro paradigma, ¿no? Y aprender a programar esas madres pensando en paralelo, pues va a ser muy divertido. Pero yo creo que tenemos Linux para rato, es más, más del 50% de la operación de Azure de Microsoft opera en Linux. Microsoft tiene dos distribuciones de Linux para sus deployments en Azure, que ellos mantienen. Entonces tú dices, pues Linux va para rato y va a haber, obviamente va a haber 20.000 distros de todos los sabores y colores, porque a una gente le gustan los paquetes de una manera, a otros de otra, a una gente le gusta el init, a otra gente le gusta el systemd, masoquistas, pero, pero pues hay de todo, ¿no? Hay de todos los sabores. Y esa es la belleza del open source. Si hay algo que no te parece, pues programas a tu estilo lo que te hace falta. Y yo digo que Linux es como los muebles de IKEA. ¿Por qué? Porque tal vez es un desmadre armarlos, pero la satisfacción que te da armarlos, modificarlos y ponerlos en tu casa no tiene precio. Lo mismo con Linux. Pues si hay algo que no te parece, pues lo parchas. O buscas algún software que sea lo más parecido a lo que tú quieres, te basas en eso y lo haces. Entonces, pues, Linux es el Lego de los programadores. O sea, es una maravilla. Tienes un playground y piezas que puedes armar, desarmar, modificar, crear. A mí en lo particular eso me gusta mucho. Tú dirás, oye, ¿cómo programas pop? Pues te va a sonar chistoso, pero yo soy muy maquero. ¿Por qué? Porque ya sé que el año de Linux en el escritorio, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque todavía estamos años luz de que tengamos un escritorio chingón. Es funcional, pero no bonito. La integración que tiene Cocoa es una maravilla. Yo programo mucho en Mac, pero, por ejemplo, mis deployments de Mac y mis sistemas los hago en Mac, pero en producción, en los servidores y en la nube, pues todo va para Linux. ¿Por qué? Pues porque hay en los servidores, en el backend, en servidores web y todo eso, Linux es el rey. Pero en interfaces gráficas, lo siento. macOS es una chingonería. Y es Unix al final. De hecho, yo he compilado muchas herramientas GNU para macOS y jalan sin pedo. Entonces, mucho de mi compilación, de mis agregados, hasta los contenedores de Docker, todo, pues lo haces dentro de Mac y lo portas a tus ambientes operativos en Linux. Entonces, pues digamos que no está, con que uses un Linux-like, estás del otro lado. Hablando de toda esta tecnología del futuro que viene, o ya incluso se está incluyendo en nuestra vida diaria, eh, que para bien y también igual habrá tecnología que venga para hacer daño. ¿Usted qué opina de esto? Pues mira, al final del camino, el software como el hardware son herramientas. O sea, yo puedo llegar con un martillo y el martillo fue hecho para, pues, para clavar, para poner clavitos. Pero si ese martillo yo agarro y voy con pool y se lo enjareto en la cabeza, pues esa herramienta que estaba destinada a los clavos, pues ya se volvió en un arma asesina que le dio en la madre a pool. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo creo que la herramienta es buena en su concepción. Si tú la usas para el mal, es otro pedo. Por ejemplo, las armas, el debate de las armas. A mí en lo particular las armas, como ente tecnológico me gustan. Y tú puedes decir, es que esta escopeta fue hecha para matar conejitos y para que comas ahí en la marquesa tu pollo, tu conejito adobado. Pero si agarras ese rifle y matas a Debug con el rifle, pues ya se volvió un ente del mal. Pues lo mismo el software. Tú puedes decir el software, es que tengo este software que hace grafos y detecta estrellas en el espacio.
y alguien agarra y lo corrige para hacer un sistema de misiles, pues también. O no vayas tan lejos. Yo hice un controlador de hardware para mis cámaras fotográficas con un Arduino, con un proyecto que hizo un cuate que se llama Calanda en español, este, que se llama Fotoduino, pero ese mismo Fotoduino lo puedes usar para activar bombas. Entonces, pues tú dices, es que depende cómo la tecnología se puede usar de las maneras más nobles y más bizarras que te puedes imaginar. Tú lo puedes crear con el concepto de, es que ese es mi programa que hace grafos y detecta puntos de luz en el espacio. Pues un cabrón puede decir, se detecta luz en el espacio, es un güey de intercepción de misiles que está usando tu sistema de detección de grafos para eso. Tú no lo sabes. Tú no sabes qué consecuencias tenga. Pero tú tienes que partir de que tú lo estás creando en buena fe. De hecho, hay algo muy interesante y léanlo, es la historia de Philip Zimmermann, que fue el que creó el PGP, el Pretty Good Privacy. Entonces, por ejemplo, la historia de PGP, cómo crea y cómo nace GPG, que es el GNU-PG, es porque en Estados Unidos el exportar software de encripción está prohibido, pero no literatura sobre encripción porque se dedica, es material educativo. ¿Qué es lo que pasó con GPG? El PGP de Zimmermann se sacó el código fuente impreso en listados. Se sacó a otros lados, se hizo OCR y se volvió a compilar. Entonces, ya era legal tener elementos de inscripción fuera de Estados Unidos. Y no era un delito porque fue compilado y creado fuera. Pero Zimmermann lo querían colgar en leña verde porque él creó el PGP para que afianzara la seguridad de los ciudadanos americanos. Pero entonces decían, no, es que lo van a usar grupos terroristas, que la chingada. Pues sí lo pueden usar grupos terroristas, pero ¿qué más terrorista que tu gobierno que vigile a sus propios ciudadanos? Entonces hay una comparecencia en el Senado de Estados Unidos por parte de Philip Zimmermann con un discurso sumamente interesante con respecto al derecho y alcance de las libertades de la gente y el derecho y alcance de los gobiernos a supervisar a su propio pueblo. Entonces, Zimmermann creó el PGP para cubrir, para que la gente tenga privacidad en lo personal. Pero el gobierno dijo que era un arma terrorista, porque le podía permitir a un güey organizar un bombazo, o las Torres Gemelas, o no sé qué, que podría ser razón, pero también puede evitar que el gobierno asesine a sus propios ciudadanos. Entonces, ahí tienes el alcance de la privacidad contra la tecnología. Entonces yo digo, creen sus productos bajo un buen fin. Tal vez haya alguien con una mente más perversa que ustedes que lo crea para un mal fin. Pero yo creo que si tienes miedo, vuelvo a lo mismo, si tienes miedo de crear algo porque puede ser mal usado, pues el análisis parálisis te va a joder. No vas a hacer nada en tu vida. Creo que uno tiene como Linuxero partir de hacer las cosas en buena lid, en un buen fin, y, y que lo vas a hacer para compartir. Mi hermano me decía, oye, ¿por qué haces software para compartir? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué rebajas Linux? La pregunta es, ¿por qué no? O sea, que todo el mundo quiere ser un Steve Jobs, un Bill Gates. Steve Jobs no fue un genio, fue un cabrón que se chingaba la idea de los demás. Entonces avalamos a los cabrones y a los güeyes que, este, Dennis Ritchie, ¿quién se acuerda de Dennis Ritchie? O sea, todo el mundo habla de Steve Jobs y no de Dennis Ritchie. Dennis Ritchie creó los compiladores de C, creó Unix, y es lo que está bajado el pinche macOS y todo eso. Entonces, estamos en una sociedad que avala a los cabrones y no a los genios. Pues está cabrón. Entonces, yo creo que la revolución parte en de que tenemos que hacer el estafetario, que los genios son los que controlan esto. Una vez una amiga puso que es sysadmin. No, es que pinches programadores que no saben administrar. Le digo, oye, pues tú estás administrando las pendejadas que hicimos nosotros los programadores. Entonces no me vengas con mamadas. Entonces, pues también hay que, pues, educar a la gente, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí, Brandon. Cuando un Me sistema quedo dice con, que va a educar al programador, momento, papá. la verdad que me quedo con eso que acabas de mencionar, porque al final de cuentas, la idea es, siempre se dice, le deja ayudar, ¿no? Y ¿por qué no compartir? ¿Por qué estar pendiente de si vos ya creaste algo y la capacidad que te da Lino de poder editarlo, modificarlo según tu necesidad y demás? Y le ahorras también el trabajo a otro, ¿no? Eso que en una entrevista que teníamos con Piso, justamente también era el tema del software libre, lo genial que es, lo increíble que es todo lo que se puede hacer, ¿no? Y aparte es tal cual vos decís, vos puedes tener virtudes, cualidades, ¿no? Pero ideas locas también, pero siempre tener educación financiera, educación administrativa, entender Sí, el compliance, normas, estándares, etcétera, pero siempre tener un equipo de trabajo y sobre todo, digamos, valores y principios, pues se resume. Pues. Vos puedes tener todas las herramientas, pero si lo usas para algo malo, ya está, ¿no? Tal cual lo que acabas de mencionar. Totalmente de sí, acuerdo. pero mira, ¿sabes cuál es el gran problema? Que estamos en una industria de gente pequeña con egos grandes. Sí. Es un pedo. O sea, la gente se cree como la octava maravilla chicualera, se quiere vender como la gran caca y no lo es. Entonces, sí es una industria difícil porque tenemos gente que dice, es que soy front-end developer. O sea, un güey que hace paginitas web se vende como si fuera aquí. A ver, espérame tantito. Un full stack developer, pues es un multichambas que hace de todo, ¿no? Y como decía mi abuela, aprendiz de todo, oficial de nada. Entonces, creo que sí que hay que ser muy cuidadosos con los títulos nobiliarios, con la cosa. Yo creo que la gente tiene que decir, bueno, sé de frontend ahorita, voy a aprender de backend, voy a hacer esto, voy a hacer full stack. Ya cuando eres una riata chingona, ¿por qué no eres empresario? O sea, ¿por qué yo digo que la gente que es chingona en muchas cosas, por qué tiene que buscar, bueno, hay gente que le gusta tener su chequecito y el ingreso seguro, pero a mí se me hace un desperdicio de talento que sean empleados en las mazmorras de una empresa, desde mi punto de vista. Por eso yo desde hace años soy independiente, a veces me va muy mal, a veces me va muy bien, pero así como puedo decir, ahorita puedo echarme varias horas con ustedes platicando, no hay pedo, no tengo un jefe que me esté chingando, ay, el jefe soy yo, pues qué chingón, ¿no? O si quiero echarme un pedo, estar en calzones, no pongo la cámara hacia abajo porque me van a ver en chones, ¿o no? Entonces, pues es un gusto que pocos se pueden dar, ¿no? O que Sí, tiene que llegar total. traje. O sea, imagínate, un güey que nunca le tiene que dar la cara al cliente, que tiene que llegar trajeado para programar sus páginas web, sus CSS, su TypeScript y su mamada. ¿Por qué chingas tiene que estar trajeado? Y nadie lo ve. Y es como si te exigieran ponerte tu traje de marinero cuando estás en el cuarto de máquinas paleando carbón. No mames. O sea, es lo mismo, ¿no? Y en el cuarto de Total. máquinas estás con tu paliacate, tu camisa sudada y chingándole. No te vas a poner de marinerito con tus medallitas y tu sombrero, ¿no? No aplica. Bueno, yo uso boina porque estoy pelón, ¿no? Bueno, no pelón, soy una persona con capacidades capilares diferentes. Totalmente. Esa es la palabra Entonces, correcta. para ser políticamente correcto, estamos en una época también odiosamente políticamente correcta. Entonces, pues no sé, sí, luchar con los egos de la gente es difícil. Hay muchas veces que hay que dar muchos estates quietos o aprender a lidiar con egos grandes, ¿no? Pero les digo, hay egos grandes con gente chica, entonces hay que decirle a la gente, oye, espérate, todavía no, ve aprendiendo, va creciendo. Y yo, como les decía, ¿sabes cómo se suicida la gente con ego grande? Pues se sube a lo alto del su ego y se tira al vacío, ¿no? Porque no vale nada. Y también algo que me decían, cuando lidias con clientes, mi abuela decía, si quieres conocer a un naquito, dale un puestito. Entonces yo me encontré mucha empresa, el cuate que le dicen que es gerente de ideas navegables y ya se siente como que puede mandar y puede hacer y todo eso. Y pues hoy está nublado, hoy no se puede navegar, güey. Entonces, pues, ese tipo de cosas. Sí, la verdad lo que comentas es súper valioso y más viniendo de un personaje como tú.
Sé que muchas personas te conocen, yo te agradezco mucho la entrevista, la verdad, pues estuvo muy nutrido. Fuera de eso, creo que yo quiero cerrar con algo que mencionaste, que es, pues somos una comunidad que realmente nosotros los admiramos a ustedes, que son más grandes, que han hecho más proyectos. Creo que las nuevas generaciones deberían de inspirarse un poco en lo mismo, o sea, no tienes que seguir al Instagram o algo así, porque realmente en este mundo de los Linux tubers o la parte de la seguridad informática, nosotros de hecho nos penalizan mucho y muchas de las publicaciones realmente a veces no tienen impacto porque el hecho de meter infosec o ciberseguridad automáticamente nos bajan y nos están haciendo correr a otras plataformas, pero eso no debe de ser el impulso a no grabar o no establecer el conocimiento o no generar las plataformas o esto para que la gente siga. Y finalmente algo que quiero agregar es que si eres bueno, pues se notará. Tus proyectos al final del día también hablarán un poco por ti. Creo que es algo muy importante anotar. Muchas de las nuevas generaciones, como tú mencionas, ya soy backend, ya soy frontend, ya programo en 15, 20 lenguajes. Les pides hacer algo de 10 líneas de código y ni siquiera les puede funcionar en algo muy básico como No, mira, JavaScript. deja tú eso. ¿Sabes cómo lo he dicho a la gente? Yo antes de que llegue un candidato, busco su GitHub y veo cómo escribe su código. Para mí es importantísimo. Hay gente que dice, no, es que no se vale. Hay gente que no tiene GitHub. Pues lo siento, entonces no es candidato para mí, al menos en mi aspecto. Pero ya lo decía Linux Torvald, ¿no? De talk it cheap, show me the code. No más. Y además, hay una frase muy guarra que decía mi abuela. Mi abuela era de dichos muy guarros. Decía, mira, la educación como las elecciones, cuando se tiene se nota. No más. O sea, cuando encuentras un cuate que le sabe, se nota. Cuando llega y te muestra, "Ah, es que tengo 20 certificaciones, córrelo a patadas. Yo quiero ver tu código." Y además tú, por ejemplo, que estás muy en el nicho de seguridad, ¿no? Me imagino que estás en el rollo de seguridad informática, que es un nicho muy vertical, digámoslo así. Pero una labor muy importante que tú tienes es cómo hacer un nicho vertical horizontal, para que la gente tenga conciencia de que no, es que la seguridad es un nicho muy vertical y nada más de estos güeyes clavados en la seguridad están en eso. No, güey, que no te metan el pepinos porque tengas conciencia o nociones de lo que es seguridad. Y estos güeyes que pues no de peyorativo, sino en plan más bien coloquial, estos güeyes que saben de seguridad te dicen cómo no la cagues en seguridad, escúchalos. Pero también, como me decía mi mamá, es que cuando platico contigo empiezas de bits y bytes y ya no te entiendo un carajo. Entonces, ¿cómo le aterrizas información que es muy, muy especializada a un lenguaje que sea más coloquial con la gente? Por ejemplo, si no cuides tus passwords, te meten el pepino. Así que usa passphrase y enseñar con dibujitos. Usa passphrase. Entonces, que no tengas un colador en tus reglas de firewall. ¿Qué es un firewall? Ah, empiezas por ahí. Que, oye, que mi router de internet me metieron el pepino. Ah, pues no tengas tus redes expuestas desde el puto router. Entonces, hay cosas muy básicas que se le pueden ir enseñando a la gente. Pero, sí, por ejemplo, yo me encontré, este, vivo en un lado donde hay muchas redes Wi-Fi y encontré una red muy divertida. Yo tengo una que no anuncio el SSID, sino que pues, lo tengo en privado. Y encontré una, que decía, que si te cuelgas a mi red te madreo. Así era el nombre de la red. Pero le digo, pues mejor esconde tu red y ponle passwords seguros, ¿no? Porque mucha gente deja las MAC address de sus putos routers y pues es muy fácil adivinarlos. Infinitum y los últimos dígitos del router, no, pues ya valiste madres. Entonces, pues, pero yo diría que es eh, que hicieran capsulitas como de seguridad para señoras. ¿Cómo le explicarías de seguridad a tu mamá? Imagínate, ¿cómo puedes hacer eso? Porque tú me puedes decir, no, es que voy a hacer esto y te voy a enseñar con IPTables cómo filtrar y cómo agarrar esto, o cómo poner tu MAC address fake para que te metas a esta red.
yo te podré entender, pero la gente de a pie dirá, pues este güey está hablando bits y bytes y 1023 y ya no entendí un carajo. Entonces también mucho de nuestro quehacer didáctico es intentar cómo aterrizo estos términos, estos cuates. Estoy siguiendo un cuate, un youtuber linuxero, que es súper divertido porque empieza a hacer proyectos locos con Arduino y todo eso, pero lo hace tan divertido que te cagas de la risa, ¿no? Y empieza a meter conceptos cada vez más cabrones, más cabrones, más cabrones, y te la tragas completita porque lo hace muy divertido. Entonces, si quieren hacer un canal así de ciberseguridad que sea popular, pues hay que bajar un poquito la vara. O poner, en mi canal tengo mi playlist de solo para iniciados. ¿Por qué? Porque creas como pedos aspiracionales. Ah, es que no estoy iniciado, pero algún día estaré iniciado y le entenderé. Entonces, pues yo también digo que hay que tener contenido en layers. Es correcto. Pues sí, sin duda, pues muchas gracias. Esto nos ha ayudado bastante y sí vamos a seguir tus recomendaciones. Creo que pues las personas sí buscan dentro de lo que nos siguen algún contenido, ciertamente obtener conocimiento de las celebridades o los personajes. Sí creemos que mucho del advertisement y del cybercrime awareness que se debe de hacer, pues debería también estar un poco más recaído en pues la policía cibernética u otro tipo de entidades. Nosotros hacemos lo posible por tratar de informar a la gente en cuanto a nuestro poder o nuestra capacidad de expansión. Muchas gracias, Pop, te agradecemos. Esto fue La Jaula del Noob. Ok. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va